Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a esta vuestra casa, la casa del perfume. Venga, vamos a empezar. Marc-Antoine Barrois. Lo tengo un poquito desmontado, pero vamos ya a lo que es la aproximación de este extracto de perfume. Que venga, que me queman las manos, que me queman las manos. Señores míos, tenemos este B683 extracto de perfume en una caja que lleva una funda, caja rígida al más puro estilo de los señores de Barrois. Y pues dentro pues aparecen los certificados, la botellica dorada, también pues muy del estilo de la propia casa. El tapón va a clic, punto pelota, tampoco mucho más. Y el vaporizador pues funciona, me lo voy a echar. El vaporizador funciona muy bien, muy bien. O sea, no hay que andarse con monsergas. Esto, bueno, huele que alimenta. Y vamos a entrar ya en la primera, en la frente. Evidentemente tiene la genética, por supuesto, de las fragancias de Barrois. Tiene ese rollo que está ahí floating en el ambiente y te puede recordar perfectamente pues a una Ganímide o cualquier otra de la firma, porque además tiene ese je ne sais quoi que el señor Hintenberg le ha otorgado a sus fragancias. Voy a leer las notas, sí señores míos, porque son unas cuantas, van en ristre, no hay notas de salida, corazón y fondo declaradas, así que vamos a empezar a leer ya mismo, pero antes un poquito de agua, por favor. Bueno, momento de leer. Safraleína, madera de oud, ahora explicaré lo que es. Madera de oud, manzana verde, hojas de violeta, hojas de pachuli, sándalo australiano. Tenemos comino, pimienta rosa y vainilla en este extracto de perfume de los señores de Barrois B683. Se me va a olvidar el nombre, ya lo tengo claro. Bueno, safraleína. Aparte de dar olor, aroma, toque a azafrán, dependiendo muy mucho de cómo se esté trabajando y de cómo sea la molécula y a quién se compre, realmente lo que te va a dar es un olor a cuero que te mueres sin ser cuero. Y es que realmente es de lo que se está encargando la safraleína. Precisamente en esta composición, y es de darle ese toque, ese touch, que lo tengo aquí también ya más que vaporizado, a cuero, que es sumamente rico. Pero por eso quiero deciros que realmente no va a descubriros el universo. Es la típica fragancia que, para saber si os gusta a tope o un fallo, debéis de probar antes, porque os puede parecer hasta incluso, y tengo que decirlo, redundante en lo que es olfativamente. Redundante olfativamente, por supuesto. Aquí hay que andarse con pies de plomo con las cosas y tiene demasiada genética, creo que tiene una genética excesiva para mi gusto. Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos una fragancia que supera las 10 horas sin ningún tipo de problema, que no es muy proyectona, pero sí que la tenemos ahí zumbando a eso de 1 metro durante pues 8 horas, que luego se va a ir bajando. Pero es que claro, pensar que 1 metro no es tanto, 1 metro es alargar, por lo menos en mi caso es alargar el brazo y ya tengo el metro, o sea que tampoco hay que... 1 metro no es que sea ahí hasta tomar viento, no, 1 metro es el brazo aproximado y son 8 horas a 1 metro, que está fenomenal y muy bien. Y además la mayoría de las fragancias es eso. Cuando ya secan y están más que asentadas, es 1 metro y además te percibe todo Dios Cristo bendito. Luego se reduce un poco, pero vamos, que está zumbándote sin ningún tipo de miedo, o sea, ahí dándolo todo. Bueno, la manzana verde, evidentemente, en lo que es la salida se siente mucho y la verdad es que la hacen altamente gustosa. Bueno, esto es... A mí me pirra. Pero tener presente lo que hay. Yo no quiero engañar a nadie. Tenéis una duración muy bestia, rinde estupendísimamente bien. Y luego tenemos también, pues por lo que es la parte de esa sensación de cuero que la vais a tener, bueno, riquísimo. No es un cuero que está trabajado de una forma sintética, ¿eh? No os penséis, es sintético, porque es sintético, pero no es esa percepción plasticosa que se tiene normalmente del cuero. Tomar nota.
es un extracto de perfume que se juega muy mucho también desde el verdor especiado con el comino. A partir también de la primera horita 45 minutos es cuando va a emerger esa madera de oud que vais a decir, uy, que esto está subiendo, que está subiendo. Y sí, el oud a partir de unos 45 minutos más o menos vais a ir ya tomando contacto con él, pero sin ser tampoco una cosa abusiva, pero sí que te pone en alerta o diciendo, ostras, que aquí está zumbando una maderica un tanto especial, y es el agar, no el oud, porque aquí ya está infestado él mismamente. Bien, ese frescor que se siente también al principio junto con lo que son las manzanas verdes, lo vamos a seguir teniendo, ese frescor verdor lo vamos a seguir teniendo a lo largo de toda la progresión de la fragancia, hasta incluso cuando llega el más absoluto de los fondos, cuando ya estamos en el pleno fondo de la fragancia, donde sentimos que se ha endulzado, se ha ambarado, las maderas se han tornado dulces también, es cuando vamos a poder seguir sintiendo también ese frescor fantástico, ya mucho más tenue, más oscuro, pero está ahí. Y da gusto porque, quieras o no, le sigue dando vida a la fragancia, porque se pone excesivamente dulce al final, sin ser gourmand, pero se dulcifica demasiado, pero ese verdor le da justo lo que necesita para mantenerte vivo y decir, oh qué gustazo. Además que sientes la necesidad de respirar profundamente. Sándalo y vainilla también declarado, ya sabemos que eso está fijo en el fondo, que ayudan a esa cremosidad tenue que tiene la fragancia. Y se me olvidaba también porque la he visto efectivamente, pero no hace falta verla mucho. Cuando atomizáis, nada más atomizar, os pica un pelín la nariz por la pimienta que lleva. Sentimos ahí un rollo y no está trabajada picando, Esta pica, esta pimienta te pica. Atomizas y dices, ¡ah, Dios mío, que aquí que la llevo! Y ahí que la llevas, sí señor, pica, pica, pica. Y da gustirrinín, también tengo que decirlo. Bueno, el momento donde aplicar esto da exactamente igual. Me gusta mucho también para los novios, a pesar que para mi gusto la encuentro un poco floja en maderas, pero me gusta para los novios. Pero también tengo que ser más claro con esto, y es que me gusta en las bodas de mañana. En las tardes, noches yo me pondría otra cosa. Ahora mismo, por ejemplo, con toda la aplicación que yo ya llevo, yo a nivel personal ya noto el oud zumbando, ¿vale? Pero claro, también es por lo que es. Y el secado todavía no está hecho. Sin embargo, yo puedo sentir más esa mezcla ya que voy teniendo entre ese toque metálico, porque da también toque metálico la safralina junto con el cuero, pero es más potente en cuero, y está emergiendo poquito a poco la madera de oud. Está chulo sentirlo, porque además vais a decir, te va a llamar mucho la atención cuando te la apliques. Vas a pasar de un frescor a una oscuridad. Bueno, no es como unas tinieblas. Bueno, las tinieblas es como más, sí, es tenebre. Se vuelve tenebre, tenebrosa, lúgubre, claros oscuros. Claro, porque los claros vienen por la parte de la luz que otorga el verdor de la fragancia. Voy a dejarlo porque creo que me voy a poner poético de un momento a otro, y yo sé que a vosotros esto os la repampinfla. Halagos a tope vais a tenerlos, y lo vais a tener con cualquiera de las fragancias de Barrois, pues con esta 683B, ¡ay, lo he dicho bien!, extracto de perfume, también va a ser exactamente igual. Esto gusta mucho a las chicas, gusta mucho, viste mucho, es muy elegante, no sirve como after gin, no sirve como after gin, pero también os digo una cosa, yo la utilizaría todos los días y me da igual si es primavera, otoño, invierno. Esto es muy gustoso, y el oud está perfecto junto con el cuero porque no machaca. Sí que tenemos una fragancia semi-pseudo animálica, pero está muy bien compensada, y es que no es por nada, pero el amigo Quentin Birch le ha echado adelante ya, creo yo, a Paquito te cruje. Sí, y además está trabajando como una mala bestia para currarse una posición en alguna gran compañía y firmar con ella y olvidarse de hacer perfumitos para el resto del universo. Me da a mí en la naricica que este muchacho va a despedir a alguien pronto de alguna... Bueno, él no, pero algún jefazo va a despedir a alguien y va a colocarle a él al frente de todo el batallón
¿y si se jubilara o jubilase Alberto Morillas y el amigo Birch pasara o pasase a formar parte de la dirección creativa de Firmenich, por ejemplo? Aunque él está con Guy Baudin, no lo sé, son cosas que se me pasan por la cabeza, son flashes. ¿Se cumplirán o no? ¿Quién sabe? Recapitulando, la estela y la proyección todo cortito, ¿de acuerdo? Sí que si sopla viento o esto se va a oler a metros, pero vamos a dejarnos de fantasías y vamos a pisar el suelo. 1 metro que es alargar por lo menos un brazo del Javier y ya tenemos el metro y seguramente algo más. Y después de eso se queda perceptible un montonazo de horas a 1 metro, ¿eh? Es que a 1 metro te rinde un montón, pero un montón el extracto. Vale, estela, proyección, la duración ya también está dicha y los halagos y todas estas cosas, bien. Lo que es primavera, verano, otoño, invierno, que es lo que os interesa, también ya está dicho. Dios mío de mi vida, ¿qué más queréis, hijos? ¿Qué queréis que os haga? No me voy a poner de rodillas. Señoras y señores, suplicándoos, me pongo de rodillas suplicándoos unos cuantas suscripciones, daros cuenta, unos cuantas suscripciones, que me gusta a mí esto ahora. Vamos a jugar con los adjetivos y con todo, vamos a movernos determinados, indeterminados y de saber qué. Bueno, ¿qué digo yo? Que las suscripciones se agradecen un montonazo, me pongo de rodillas y todo si hace falta, y os suplico, os ruego encarecidamente que escribáis comentarios y le deis al like, sí, es lo que realmente posiciona los vídeos. Si no, no tengo nada que hacer en este universo perfumero nuestro. Nos vemos enseguida, muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen, my heart.